Hola chiquis. Estoy haciendo una cápsula. Son las 7:23 del mismo día que les hice la última cátedra de crítica literaria feminista y quedamos en esta diapo. Nos falta ver solo una cosa, que es el segundo modelo de crítica feminista al que vamos a llamar ginocrítica, así que les voy a hacer esta cápsula con ese conocimiento, ¿ya? Chan, chan. El ejemplo de la Marta Brunet, esto sí lo vimos en la clase. El ejemplo de la Adrienne Rich no lo vimos en la clase, pero se lo súper recomiendo leer para entender qué implica la denominación de revisionista a la crítica feminista en su primera modulación. Y, chan, chan, vamos, esto es lo que nos convoca, ¿ya? Eh, Voy a partir. Todo esto según el texto de Showalter que ustedes tienen en su material docente, ¿ya? Empiezo. Eh, Hay una segunda etapa que va después, se puede desarrollar en paralelo, pero como que significa como una evolución de la crítica feminista que se da a mediados de los 70. ¿Qué pasa? Que en este momento la crítica feminista, que era la modalidad primera que acabábamos de ver, cambia su paradigma revisionista, que sería que se dedicaba a revisar sobre todo literatura escrita por hombres, y cambia de ese paradigma a una crítica que se va a centrar por primera vez en la historia en la literatura escrita por mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que los textos escritos por mujeres, ya no los textos escritos por hombres, van a ser su objeto de estudio. Por eso se llama ginocrítica, centrada en la mujer. Acá una cita de la misma Showalter, página 82, para que le echen un ojo. Dice así: la ginocrítica es el estudio de las mujeres como escritoras, y sus objetos de estudio de la ginocrítica son la historia, los estilos, los temas, los géneros y las estructuras de la escritura de las mujeres, la psicodinámica de la creatividad femenina, la trayectoria individual o colectiva de las carreras de las mujeres y la evolución, así como las leyes, de la tradición literaria femenina. Eh, ¿Qué pasa con este concepto? Que a diferencia de la crítica feminista, que era la primera modulación, la ginocrítica ofrece oportunidades teóricas, oportunidades de hacer grandes generalizaciones en torno al corpus, porque ya que se definió un corpus, ya no está revisando textos de hombres para denunciar la misoginia propia de la representación de esos textos que habían escrito, narrado varones, ahora están revisando textos escritos por mujeres y se ponen el desafío de describir la diferencia de la escritura femenina, ¿ya? Esta diferencia de la escritura femenina eh, se teoriza desde muchos lados porque no se conoce, aún no se ha estudiado el corpus. De hecho, hasta este momento los textos escritos por mujeres habían recibido muy poca atención. Entonces, la idea es ponerlos en un lugar central y ver si es que hay similitudes formales en los textos de mujeres, ver si hay sistematicidades que evidencien un carácter diferencial, un carácter específico de la escritura de mujeres. Vamos a ver que esa diferencia se teorizó desde hartos lados y se localizó en varios lados. ¿A qué voy con esto? Que no se referían específicamente a como que las mujeres, por, no sé, estar sexuadas, tener una vulva, un clítoris o un útero, escribían de cierta manera. Había algunas que sí planteaban eso, que el cuerpo tenía una inscripción directa en la escritura femenina, pero muchas teóricas de la ginocrítica, en especial de la escuela francesa, feminista francesa de la diferencia, también señalaban que podía ser una diferencia que se plasmaba según las experiencias específicas que han tenido las mujeres. Y esa experiencia no está determinada biológicamente, sino que son una experiencia cultural, histórica, de marginación. Entonces, la ginocrítica dice así como: ¿saben qué? Yo voy a rastrear esta especificidad, sea donde sea el nivel en que se encuentre. Entonces, como les decía, esta nueva perspectiva conceptual permite
porque antes recuerdan que la crítica feminista, el primer momento era bastante antiteórico y pluralista por eso mismo, porque no se aferraba a ninguna teoría, sobre todo porque no existía una teoría propia de la escritura femenina o la escritura de mujeres. Ahora se va a hacer el intento de sentar las bases para teorías de la escritura femenina, que sí, después voy a seguir con eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya no está el dilema ideológico de reconciliar pluralismo revisionista, estas distintas lecturas a partir de revisiones de textos de hombres, sino que lo principal va a ser la cuestión de la diferencia, como les decía. Y Showalter lo plantea así. ¿Cómo constituir? Esto se preguntaban las ginocríticas. ¿Cómo constituir a las mujeres como un grupo literario definido? ¿Cuál es la diferencia de la escritura femenina? ¿Cuál es la diferencia de la escritura femenina? Dicho de otra manera, ¿cómo la condición de mujer, en cualquier nivel, dio cuerpo, dio la posibilidad a la expresión creativa de las mujeres? ¿Cómo se configura esta expresión creativa de las mujeres sabiendo lo que sabemos de su condición de subalternizadas en la sociedad, en una sociedad que está como en la parte baja de la jerarquía? Pasa además que en esta misma línea, como les había dicho, la crítica literaria feminista francesa, son muchos adjetivos, pero la crítica literaria feminista francesa, que este sería el feminismo de la diferencia postestructuralista que vimos en la clase anterior, de hecho, ellas plantearon el concepto de escritura femenina. De hecho, se escribe écriture féminine, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero écriture féminine. Y este concepto teoriza la posibilidad de la inscripción del cuerpo femenino y también de la diferencia femenina, puede ser cultural, en el lenguaje y en el texto. Esta lo hacen principalmente las Helen Sissux y la Lucheri Garay. Y muchas veces intentando describir esta diferencia, porque lo que pasa en la ginocrítica es que se dan cuenta que estaban puro leseando y lo que toca hacer ahora es concentrarse en los textos que han escrito mujeres. Y la verdad es que ninguna se cuestiona, o muchas de las críticas del periodo de la ginocrítica confían en que esa diferencia en la escritura, por ser mujeres, esa diferencia femenina existe. Muy pocas la cuestionan. Entonces, su principio es que existe, solo que aún no sabemos dónde está. Y el proyecto de la ginocrítica es, por consiguiente, encontrar dónde está lo específicamente, perdón, lo específico, lo diferencial de la escritura que producen las mujeres. ¿Ya? Sin embargo, a partir de eso surgen muchas cosas. En el caso particular del postestructuralismo francés de la diferencia, la crítica feminista de esa corriente, este diseño de la escritura femenina va a terminar designando más que una escritura que realmente escriben todas las mujeres, una posibilidad utópica de escritura en la que las mujeres podrían hallar su liberación en estos discursos que fueron diagnosticados por la deconstrucción como eh, patriarcales, occidentales, que someten todo a la división, lo uno, lo otro, y están llenos de binarismos o posiciones jerárquicas de las que las feministas no quieren participar. Ya, entonces el lenguaje como una utopía. Pero ese es solo un caso específico. Lo importante, el objeto de estudio son los textos escritos por mujeres y la ginocrítica su proyecto, o sea, confía en que existe esa diferencia entre los textos que escriben y producen los hombres a los textos y escritos que producen las mujeres, aunque aún no sepa cuál. Y de eso se trata todo este desarrollo que surge a mitad de los 70. Em, ya, chan, 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 chan. Entonces, eso en el caso de la ginocrítica al estilo de la tradición francesa. Pero la ginocrítica tuvo otras implicaciones en la tradición crítica literaria feminista. Esto creo que no aparece necesariamente en Walter, aquí estoy utilizando el texto de la profesora Darcy Doyle, pero la escuela estadounidense, al contrario de la escuela francesa, que utilizaba muchísimo la deconstrucción,
el postestructuralismo y sobre todo el psicoanálisis era de carácter más empirista. Entonces, las estadounidenses eran más empiristas, como que yo veo y escribo en torno a las observaciones que hago. Era más empirista y también histórica, tenía una vocación histórica como de siempre estar rastreando, después de ese como impulso empirista, las producciones culturales en el tiempo. Entonces, la ginocrítica, en el caso de la tradición crítica de la feminista estadounidense, lo que hizo fue que estas críticas en el momento ginocrítico hicieran muchas historias de la literatura de las mujeres, que dieran por sentado o buscasen una tradición propia en la literatura de las mujeres. Y de ahí empiezan, o sea, de ahí surgen otras historias como narrativa del siglo XIX en Inglaterra, y la misma Elaine Showalter tiene hartas genealogías, hartas historias de la literatura de las mujeres, en la que además se estudia cómo unas a otras se influenciaron, de manera que no aparecen, con una centralidad que no aparece en las grandes historias de la literatura que están escritas por los hombres y también están diseñadas desde una perspectiva androcéntrica, como habíamos visto el ejemplo del Renacimiento, que también era una periodización desde la historia y la teoría literaria muy androcéntrica. ¿Y qué pasa en la ginocrítica? Ok, existe una diferencia sexual que de alguna manera influencia y se transcribe en una diferencia textual, pero ¿de qué naturaleza es esta diferencia? Lo que le había dicho yo, ¿es una cuestión de estilo? ¿Es una cuestión de géneros literarios? Los hombres escriben novelas realistas, las mujeres escriben cartas. Esto es un ejemplo muy burdo, pero es como estoy avanzando en la retórica de ese ejercicio. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Está en la experiencia representada? Me refiero a la experiencia de quien escribe y cómo se escribe, se inscribe en el texto, o esta diferencia se produce en el proceso de lectura. Eso no lo voy a tocar ahora, pero también es súper interesante. Se refiere a que las mujeres leemos distinto. Esa podría ser la diferencia. Quizás los textos son iguales, pero las mujeres producimos interpretaciones distintas porque los vacíos textuales llenamos de manera distinta esos vacíos textuales, de acuerdo a nuestra propia experiencia, que es una experiencia específica que incluye la subalternización y, bueno, otras cosas. Pero también, entonces, esa diferencia es de estilo, es de género, es de cómo se representa la experiencia, es de cómo se produce el proceso de lectura. Hay muchos espacios donde se puede ver, perdón, donde se puede encontrar, ninguna ver como esto, donde se puede encontrar. Y, uh, claro, y la realidad es que los textos que escribían las mujeres en los 80, al igual que los textos que escriben las mujeres hoy, son muy distintos, es muy difícil entonces llegar y señalar qué va a ser lo propio de una escritura femenina. Y costaba mucho llegar a definir dónde estaba esa diferencia femenina en la literatura. Así que ante esta dificultad, recordemos que lo que estamos viendo es como una foto que saca al estado de la crítica feminista, la de Elaine Walter, en los años 80. Entonces, ella define como estas orientaciones sobre dónde las críticas están buscando esa diferencia entre escritura femenina y escritura masculina en cuatro modalidades, en cuatro espacios, cuatro propuestas de diferencia, que son las últimas que están aquí en el PPT. Miren, ahí. Cuatro modelos de diferencia femenina. Cuatro cosas en las que las críticas literarias feministas, tanto estadounidenses, francesas, inglesas, de todos lados, van a empezar a buscar para ver si es que ahí es donde está la diferencia que ellas presuponen que existe. ¿Ya? Eh, yo no voy a comentar la tercera y la cuarta modalidad, porque con los primeros dos ejemplos nos va a quedar claro y además aparece súper bien explicado en el texto de Showalter. Entonces yo quiero que se queden más o menos con a qué se refiere con dónde encontrar la diferencia, a qué se refiere apuntando a estos niveles. Chun, chun. Perfecto. Spoiler de PPT.
Eh, no les estoy diciendo así como tienen dudas porque no están acá, pero espero que estén bien, que estén viendo esta clase con un tecito, un chocolatito, algo tentado. Entonces, los 4 modelos de diferencia femenina. Lo primero que hicieron, o sea, no lo primero que hicieron, la primera opción que nos plantea la Showalter es que buscaron la diferencia en el cuerpo, en la relación entre escritura femenina y cuerpo femenino. Y a esto lo llamó la crítica biológica, ¿ya? ¿Qué plantearía esta, esta modalidad de diferencia? Plantearía que, y su propuesta sería que en verdad el texto literario, está marcado de manera indeleble por el cuerpo. Algo así como que la anatomía es textualidad. Por ejemplo, eh, aquí se plantearía, por ejemplo, que la literatura escrita por mujeres es diferente, tiene su especificidad al respecto de los hombres, porque representa y encarna en el lenguaje a un cuerpo distinto, directamente. Doble clic en eso. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que representa o representaría fenómenos como la menstruación, cosas como típicamente femeninas. La menstruación y también los significa y los valora de una manera distinta, porque cuando pasaban estas cosas como los partos o las menstruaciones en literatura escrita por hombres, mayoritariamente tenían como una valoración negativa. Eso sí era relativamente sistemático, como en las visiones misóginas de estas experiencias femeninas, pero sería una literatura que representa, pone en primer plano fenómenos como la menstruación, como la maternidad que incluye parto, crianza, y esas cosas serían figuras importantes, de peso en los textos, cosas que en textos escritos por hombres pasarían de manera como media invisible. Y acá una cita que representa bien como el pensamiento de este proyecto de encontrar la diferencia de la literatura femenina en el cuerpo, sería de la Adrienne Rich, que ya la hemos visto. Y dice así: la escritura femenina proviene del cuerpo. Nuestra diferenciación sexual también es nuestra fuente. Eh, bueno, y acá hay más maneras de verlo. Muchas teorizan sobre el placer sexual de la mujer y de la disposición como erógena de las partes que producen placer en el cuerpo de las mujeres, que siempre se ha tratado con mucho más múltiple que en el caso de los hombres. Bueno, y por supuesto, todas estas teorizaciones corren un grandísimo riesgo de esencialismo, ¿ya? Y voy a hacer doble clic acá para ir terminando con esta idea de encontrar la diferencia femenina en la relación entre escritura y cuerpo. El problema de esta modulación sería que, como les había dicho, se arriesga mucho a una forma muy básica de esencialismo, que es que el cuerpo pasa a ser representado sin mediación de la sociedad, sin mediación del lenguaje, sin mediación de la imaginación y de las intenciones autoriales de la escritora. También hay un problema ahí, porque como le resta posibilidades como a la mujer como creadora de ficciones, porque pareciera ser que está siempre obligada a representar el cuerpo que ella es en su literatura. Entonces, se arriesga a una forma muy básica de esencialismo. Eh, por ejemplo, las mujeres no podrían escribir entonces olvidando de vez en cuando sus cuerpos, como haciendo un discurso bien racional, no apuntando como a su experiencia personal, corpórea. No podrían escribir nunca dejando al cuerpo en un segundo plano. Entonces, ¿qué pasa acá? La aseveración de la primacía del cuerpo en la diferencia de la escritura femenina necesariamente implicaría caer y probablemente reforzar estos binarismos patriarcales que definieron a la mujer como cuerpo, que definieron a la mujer como naturaleza. Y eso es justo lo que el feminismo no quería hacer, reforzar los binarismos jerárquicos que castigó, o sea, que mostró, que exhibió, que develó y que quiso desarmar la deconstrucción. Eh,
Bueno, y un ejemplo bien específico de esto para ver que en verdad no es tan poco razonable lo que plantean, ¿ya? Em, la crítica feminista desde la perspectiva biológica, que sería esta escritura, esta crítica ginocrítica, que ve la diferencia femenina en la escritura entre en la relación entre escritura y cuerpo femenino. Un ejemplo sería que la perspectiva biológica pone énfasis generalmente en la importancia que tienen en los textos de las mujeres el cuerpo como fuente de imagen. Y les voy a dar un ejemplo que da, creo que la misma Showalter en el texto que tienen que leer. Dice lo siguiente: plantea la diferencia en la representación del cuerpo de dos grandes poetas, que son Whitman, Walt Whitman, hombre, y la Emily Dickinson, mujer. Una estadounidense y la otra inglesa, casi segura. Perdón si me equivoco, pero angloparlantes, angloescritores. Y acá les tengo la cita de la Showalter. Dice así: la desnudez física, símbolo poético de autenticidad tan poderoso en Whitman y para otros poetas masculinos, tenía connotaciones muy diferentes para Emily Dickinson y sus sucesoras. La desnudez. La desnudez significa cosas distintas para las autoras que para los autores. Dice, muy diferentes para Dickinson y sus sucesoras, quienes asociaban la desnudez con el desnudo femenino cosificado y sexualmente explotado. Ellas se sentían vulnerables con, o sea, las imágenes de desnudo en los textos de mujeres, según lo que rastrea esta autora, eh, implicaban y significaban vulnerabilidad, no fortaleza ni autenticidad, como era el caso de Whitman. Y eso tiene razones sociohistóricas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno dice, pucha, ya, esta tesis igual es razonable, como este ejemplo en específico. Y de hecho las mujeres se representaban a sí mismas cuando están en sus momentos como de autenticidad, como seres acorazados. ¿Qué implicaría esto? Que la literatura escrita por mujeres difiere de la literatura escrita por hombres en cómo representan y en cómo significan al propio cuerpo en la literatura. ¿Ven? Entonces, ese sería un ejemplo. Feministas del momento ginocrítico, los 80, a mediados de los 70, los 80, buscaron la diferencia de la literatura femenina, la especificidad de la literatura femenina en la representación que las mujeres hacían de su propio cuerpo. Pero, y aquí voy a poner el segundo ejemplo, recordando que son 4 modelos los que propone Showalter, yo solo voy a mostrar los primeros 2. También hubo feministas del momento ginocrítico que propusieron que la diferencia se encontraba en la relación entre escritura femenina y lenguaje femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que sería un enfoque ginocrítico que a través, utilizando, y por eso recordemos que este ya no estaba en el momento antiteórico, se usa la teoría y se trata de producir teoría específica de la escritura de las mujeres, a través del uso de teorías lingüísticas y teorías textuales de la escritura femenina, es el tipo de ginocrítica que se pregunta si los hombres y las mujeres emplean el lenguaje de una manera distinta. ¿Ya? Esto quiere decir, sí, la pregunta sería si al hablar, si al escribir, si al leer, todas esas acciones se pregunta si es que pueden estar marcadas por el género. E incluso en un nivel ya así como muy extremo, inclusive se pregunta si es que las mujeres podrían llegar a tener un lenguaje propio, ya que el caso más extremo de eso es la Luce Irigaray. Sí, no voy a extender sobre eso, pero hay propuestas muy radicales en torno a eso. Y vamos desentrañando un poco como qué significaría esto. En un sistema de lenguaje, esto es la pregunta que se hacen ella, en un sistema de lenguaje construido por el hombre, entre paréntesis, el opresor, es un sistema, es un lenguaje que pudo crear el hombre porque a pesar de que las mujeres hablan, hablan día a día, sobre todo en la literatura, son los hombres los que siempre tuvieron una posición privilegiada al momento de escribir. Y cuando un hombre escribe algo o cuando un hombre hace una crítica literaria favorable a otro hombre, mediado por la misma experiencia de ser hombre, se va creando un modelo
de escritura, porque ustedes se darán cuenta que cuando nosotros escribimos, tratamos de escribir literatura, no es lo mismo que cuando nos expresamos oralmente. Hay códigos, normas implícitas que rigen esa construcción. ¿Y qué pasa si las normas implícitas de esa construcción eh, la dijeron los hombres? ¿Cómo se podría relacionar entonces la mujer con ese lenguaje específico de la literatura, con esos códigos de la literatura? ¿Se irá a sentir cómoda escribiendo en esa lengua o se sentiría incómoda y esa incomodidad podríamos verla reflejada en aspectos formales del texto? ¿Ven? Entonces, suenan descabelladas las propuestas cuando uno ve así como modelo, el cuerpo, modelo, el lenguaje, pero después empieza a ver como de en qué estaban pensando estas críticas literarias feministas del momento ginocrítico y son bastante razonables sus postulados. Em, y acá voy a plantear una cita de la Walter que muestra bien lo que estamos hablando. Dice así: el interés central más reciente de la literatura femenina en Francia, de nuevo la Escuela de Diferencia Francesa, es encontrar y emplear un lenguaje femenino apropiado. ¿Ven lo que le decía? El lenguaje más como utopía. Encontrar el lenguaje apropiado, porque el lenguaje del hombre pareciera que no es apropiado. El interés central más reciente de la escritura femenina en Francia es encontrar y emplear un lenguaje femenino apropiado. Las formas precisas del discurso dominante muestran la marca de la ideología dominante masculina. En consecuencia, cuando una mujer escribe o habla para afirmar su existencia, se ve forzada a hablar en algo parecido a una lengua extranjera, una lengua con la cual podría sentirse incómoda. Página 90 del texto de Walter, para que lo revisen. Sobre esto yo les quería dar un ejemplo, a ver si se aterriza un poco mejor. Yo me imagino que le pasó a muchas, y aquí tengo que hablar con me imagino que le pasó a muchas, sobre todo hace años, lo que me pasó a mí, que me acuerdo de que este es un caso como mucho, en un nivel mucho más evidente de la incomodidad que plantean estas críticas feministas en relación con la escritura, ¿ya? Pero me pasaba a mí que cuando yo tenía que escribir o decir todos, sobre todo cuando estaba hablando de un grupo en el que estaba mayoritariamente compuesto por mujeres, aunque gramaticalmente ese era el uso correcto, usar el todos con O, y es muy loco, porque ahí se nota la marca ideológica del lenguaje, porque si hay un nombre y 99 mujeres en la misma sala, no sé, una mujer está refiriéndose a esa audiencia, tendría que decir todos. Esa sería como la regla gramatical. A pesar de que fuese gramaticalmente correcto, yo me sentía incómoda. Yo creo que le pasó esto a muchas mujeres. Me sentía incómoda y recuerdo que lo que intenté, y esto es lo interesante y creo que tiene lo que intenté, sí, me adelanto a mi propio yo, perdónenme. Lo que intenté, y a veces aún me sale, es intentar evitar usar esas palabras que designan totalidad. Yo traté de ahorrarme el todos, pero todos es una palabra sencilla y es súper importante porque designa totalidad. Cuando yo quiero referirme a un universo, entonces, ¿qué hacía yo? Hablar de la mayoría, hablar de la mayoría de la gente que componía esa audiencia, o mencionar caso a caso, o saludar, ponte tú antes de una conferencia, omitiendo el todo, siguiendo, no sé, directo a la parte del agradecimiento, como diciendo, buenos días, les agradezco mucho que hayan venido, que nos encontremos aquí, todo ese show, en vez de decir, hola a todos, bueno, aquí estoy, gracias por... No, como partir al tiro con el agradecimiento. Em, ¿Qué pasa con esto? Yo, por sentirme incómoda con el lenguaje, probablemente muchos de ustedes, ¿qué pasó? Eso acarreó una huella formal, acarreó una característica formal, la forma del discurso específica. Pero además, o sea, como si fuera poco, además de una cosa formal que, no sé, alguien podría meter en un computador como la cantidad de veces que los textos de mujeres decían todos con O y la cantidad de que todos aparecían en textos de hombre y quizás habría una diferencia. Pero además, había en mi caso una diferencia semántica relativa al significado, porque yo, como la palabra todos tiene mucho menos sinónimos que otras palabras,
yo tenía que deformar el significado, deformar levemente, pero deformar el significado, la referencialidad que tenía mi discurso. ¿Ven? Entonces, súper interesante. Y justamente esa es la clase de diferencia formal que estarían tratando de rastrear estas críticas feministas que confiaban en que la especificidad de la literatura de mujeres estaba en la relación entre escritura femenina y lenguaje femenino. Eh, y bueno, esto, el ejemplo que yo le acabo de dar, está en un nivel muy evidente, pero también había formulaciones mucho más complejas. Por ejemplo, la presencia mayor de lo que se considera como representaciones del silencio, o no representaciones. Eh, porque las mujeres, al estar incómodas como con ese lenguaje oficial, muchas veces simplemente eh, se inclinaban por callar, o quizás era la representación de un silencio fuera del habla escrita, sino como en el habla cotidiana que lograba permear los textos. Y es muy loco, porque ¿cómo sería la representación del silencio en un texto? Más allá de decir así como, oh, se quedó callado. Entonces, ahí hay otra clase de análisis y experimentación formal. Eh, Podría ser una presencia mayor en relación a los hombres de los episodios de silencio, como un espacio para lo no dicho, o también, bueno, muchas cosas que derivarían, aspectos formales que derivarían de que las mujeres no se hallan cómodas en el lenguaje diseñado por, iba a decir por el hombre, ya como usando mucho los códigos de estas feministas, pero no diseñado por ella. Y algo bonito es que en este enfoque, como les había dicho, de buscar la diferencia de la literatura femenina en la relación entre escritura femenina y lenguaje femenino, es que hay un espacio para la utopía, porque las mujeres están incómodas con esta lengua, ¿verdad? Entonces, muchas críticas feministas van a intentar teorizar, entonces, cómo construimos una lengua que nos sea cómoda, que nos permita decir lo que queremos decir. Eh, y bueno, esto lo cierra Showalter con esta frase que lo encuentro súper bonita. Dice, buscaban inventar un lenguaje que no sea opresor, un lenguaje que no deje sin habla, sino que suelte la lengua. Esa es la página 91 de la Showalter. Y bueno, los otros dos modelos que tenemos son buscar la diferencia, perdón. Ay, se me olvidó que no le puedo hacer clic. Buscar la diferencia en la relación entre escritura femenina y la psique femenina, que ahí ya entra durísimo el psicoanálisis, y también podría ser buscarla en la relación entre escritura femenina, literatura femenina y la cultura femenina. Y chan chan, no sé cuánto tiempo llevo, a ver. Ya, chiques. Em, Hasta aquí, hasta lo que les acabo de explicar, esto es lo que yo necesitaba plantearles en la clase de hoy en la mañana, ¿ya? Hasta acá es como obligatorio saber, ¿ya? ¿Qué es el feminismo? Todo lo que vimos, tipos de feminismo, manejarse, no necesariamente todos los tipos de feminismo, pero manejarse con la definición. Pero lo importante de este segundo módulo, que era crítica literaria feminista, es que entiendan bien el primer momento, la primera modulación de la crítica feminista, que es lo que alcanzamos a ver con los profes en clase, que fue la propiamente llamada crítica feminista, y este segundo momento que es la ginocrítica, ¿ya? Esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan, aprendan, abracen y manejen. Pero, aprovechando que estoy haciendo esta cápsula, voy a aprovechar de mostrarles algo que vamos a relacionar con el giro del género que plantó la Judith Butler, ¿ya? Solo lo quiero dejar anunciado para que ustedes traten de imaginar cómo afecta el giro del género introducido por la Judith Butler, esto de que el género no es solo socialmente construido, sino que también es una identidad, que también se performa y que es una identidad débil en el tiempo, que está siempre a tiempo de ser repetida y por tanto transformada en el tiempo de vida de una persona. ¿Cómo este nuevo concepto de género podría afectar a la crítica literaria feminista, ¿ya? Y ¿qué pasa? Acá yo quiero hacer este apartado para mostrar
uno de los caminos que tomó la crítica feminista actual, este libro que yo le estoy citando es del año 2020, así está fresquito y es chileno, entonces además lo quise usar de ejemplo para que estén súper enterados como de lo que está pasando en la crítica literaria feminista hoy, ¿ya? Y qué es lo que pasa entonces con este giro identitario, giro performativo del género, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, que entre la Monique Wittig y Judith Butler plantearon que el sexo también era una construcción cultural. Y eso, sumado a que el género se ha conceptualizado como una identidad débilmente instituida en el tiempo, ¿qué va a implicar? Va a implicar que no existe, y esto es súper interesante, no existe la plataforma mujer definida desde la cual se pueda enunciar, desde el cual se pueda narrar un texto. ¿Ya? Acá les leo la cita de escribir y tachar. Dice así, al movilizar, no, de hecho es muy larga. ¿Está ahí? Bueno, van a tener que confiar en mí, no la voy a leer, pero lo que van a decir estas autoras, la Andrea Cotto y la Ana Traverso, es que, o lo que van a representar en verdad, es que la convicción, ¿se acuerdan de lo que me dicho? La convicción que tenía la ginocrítica, que es el segundo momento de la crítica feminista que plantea Walter, la convicción que tenía la ginocrítica de que los textos escritos por mujeres, definidas sin más como mujeres biológicas, la convicción de que las mujeres, los textos escritos por mujeres iban a ser el corpus de la teoría y de la crítica literaria feminista, esa convicción se rompe. ¿Por qué? Porque la mujer, tanto como sexo como género, ya no sería algo estable. No en un nivel genérico ni sexual, y por consiguiente no podríamos hablar más ya de escritura de mujeres. No se podría asumir tampoco la existencia de una escritura de mujer y probablemente no la tenga. Y probablemente no existe esa especificidad. Todo esto lo estoy haciendo como el ejercicio de la perspectiva de Butler, ¿ya? Y es muy fuerte esto porque la ginocrítica, como, tal y como la describe Walter, juraba de guata que existía esa diferencia femenina, de que existía una literatura con características, una literatura de mujeres, perdón, con características específicas, en las que de algún modo se inscribiese ser mujer. Aunque no supieran en qué consistía esa diferencia, ellas partieron de esos cimientos para encontrar esa diferencia. Y acá la Judith Butler les dice, pucha, ¿saben qué? En verdad la mujer no es una categoría tan estable como creíamos y en verdad es muy difícil que tenga su especificidad como escritura porque ni siquiera tiene su especificidad como sujeto. Entonces, ni tampoco una estabilidad como sujeto. Y que ante este panorama, ok, la categoría mujer ya no es de fiar, eh, siguiendo como los postulados de la Judith Butler con la Monique Wittig. Ante este panorama, ¿qué hacer? ¿Qué harían las críticas literarias que claramente no quieren repetir como los sesgos patriarcales y misóginos en la literatura? Y la propuesta de estas autoras es que ellas van a usar la categoría de mujeres, usar la categoría escritura de mujeres como categoría estratégica de visibilización. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la foto sale que ellas están revisando, releyendo textos escritos por mujeres desde el 1920 al 1970. Y esto se ocupa mucho todavía, sobre todo cuando se están releyendo textos del pasado, porque como vimos el ejemplo de la Marta Brunet, muchas mujeres, o sea, muy pocas mujeres, perdón, recibieron atención, perdón, muy pocas mujeres escritoras recibieron la atención de los críticos literarios en Chile y en todo el mundo durante el siglo XX hasta hace muy poco, hace un tiempo muy reciente. Y aún los programas del colegio, los programas de la universidad, pareciera que falta ir e investigar si es que habían escritura de calidad escrita por mujeres y visibilizar esa escritura que quedó fuera por sesgos androcéntricos, sesgos machistas, misógino incluso, dependiendo del caso, y dada esa realidad, dado que aún el pasado no ha sido completamente deconstruido, todavía sirve.
situarse en la vereda de la escritura de mujeres y decir, ¿sabes qué? Yo voy a revisar la escritura de mujeres, voy a releer a estas mujeres. Y en verdad, todavía se ocupa mucho. Yo quería hacer como hincapié en esta noción de la estrategia porque es algo que se ha dado harto últimamente en los discursos feministas. Y bueno, también quería mencionarles que, y cerrar con esto, que esta propuesta de la escritura de las mujeres como plataforma estratégica para visibilizar algo que yo sé que fue invisibilizado debido a una diferencia de poder, de hecho, de una desigualdad de poder en términos genéricos, sexuales. Esto está en la misma línea de lo que plantea la Gayatri Spivak, que es una crítica postcolonial que citó hoy día la profe Rosario, por eso la puse. Ella, la Gayatri Spivak, defiende que se mantenga y que todavía exista la categoría de mujer, pero no ya desde una perspectiva esencialista o arraigada al cuerpo o a la experiencia histórico-política de la mujer como algo, como un sujeto definido, sino que como también, o sea, también como un lugar de enunciación estratégica que una plataforma, una categoría, el ser mujer, hablar del ser mujer, que todavía tiene efectividad política y por consiguiente capacidad de reunir distintos sujetos e identidades, a pesar de que la categoría mujer se vació un poco con todo el debate postmodernista, a pesar de eso, casi artificialmente juntarla para poder lograr acciones políticas efectivas de reivindicación sexogenérica, que en este caso sería la reivindicación de visibilizar a estas autoras que fueron injustamente no leídas o mal leídas. ¿Ya? Recuerden que toda esta como reflexión del el estado final, o no estado final, pero un pequeño ejemplo de más o menos cómo se está dando la crítica literaria feminista hoy es no quiere decir optativo, pero no es parte como de lo fundamental que yo les quería plantear en esta cápsula, ¿ya? Así que me despido, muchas gracias si es que alguien llegó hasta el final, que les vaya súper bien y un abrazo. Chan, chan.